Hola, queridos alumnos del quinto año de secundaria, sean bienvenidos a esa clase del día de hoy de su curso de literatura. Queridos alumnos, el día de hoy vamos a cerrar la semana con un tema nuevo y en este caso pues vamos a dejar de hablar de corrientes literarias y vamos a hablar de las generaciones. En particular de la generación del 98, un grupo de escritores de España, ¿verdad? Vamos a ver, pues, quiénes fueron los escritores que conformaron esta agrupación. Vamos a ver también un poco acerca de sus obras y las características que ellas comparten. Por otro lado, también vamos a iniciar explicando, cómo no, el contexto de este periodo, que justamente tiene mucho que ver con el nombre del grupo. Y empezaremos hablando primero, antes que ello, sobre ¿qué es una generación? ¿No? Básicamente una generación es un grupo de personas, ¿cierto? Que comparten un periodo en común. A las personas que publican sus obras en los mismos años, a ellos se les llama una generación cuando hablamos de literatura, ¿ok? Porque, digamos, yo puedo ser un anciano de 65 años y en toda mi vida no he escrito un libro, pero de pronto empiezo a publicar. Publico un libro a los 65, a los 67 publico otro, a los 70 otro, y pues ya me estoy convirtiendo en un escritor, ¿no es así? Claro, pero digamos, en ese periodo, digamos que yo ahora tengo 70 años y empiezo a publicar, ¿no? Me convierto en un escritor. Pero en estos periodos es probable que hayan jóvenes de 30 años que también estén publicando libros, ¿no? Entonces, nosotros somos una generación a partir de la edad, no, a partir de el periodo de publicación de las obras, ¿ok? Y eso es lo primordial porque las obras siempre tienen relación con su contexto, con el tiempo en el que surgen, con la vida del autor también, sí, pero bastante más con el contexto, el lugar y lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Justamente esta generación del 98, estos escritores que tienes enfrente tuyo, eh, van a juntarse por motivos sociales, por motivos de algo que se vive en ese momento en España. ¿Y qué es lo que ocurre? Ahora lo vamos a mencionar. Es lo siguiente. En el siglo XIX, ojo, estamos hablando del siglo XIX, básicamente el año, como dice aquí, 1898. Por eso se llaman así. Ojo, no son de 1998, ¿ah? Ellos son de 1898. En este año ocurre algo, ¿ya? Eh, este año significa pues una época de crisis, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es una crisis para España? Porque España va a perder sus últimas colonias, como son Cuba, como son Filipinas y Puerto Rico. Estos países todavía seguían siendo colonias de España. Tú sabes que las colonias pagan tributos, dan ofrendas, ¿no? Es un ingreso. Pero en estos años, pues, España pierde sus últimas colonias, como se dice. Y esto, pues, va a significar para ellos una crisis, ¿no? Van a haber menos ingresos y también va a ser un golpe a nivel social, porque esto no lo pierden de la noche a la mañana, que dijeron ya sean libres, no, fue una guerra, ¿ya? Fue un enfrentamiento militar en el que pues los Estados Unidos auspiciaron el, la independencia de Cuba y Puerto Rico, ¿no? Y Filipinas. Ellos ayudaron, fue una guerra que se perdió y que terminó con el Tratado de París, mediante el cual Cuba, Puerto Rico y Filipinas se independizaban, ¿sí? A este año se le conoce como el año del desastre nacional, porque España pierde sus últimas colonias, ¿no? Y van a ser, pues, van a entrar en decadencia. No solo una decadencia a partir de esta pérdida, sino a partir de la guerra y de un periodo de crisis económica que ya se venía gestando, ¿sí?
Pasa que España estaba inmersa en un atraso. Muchos países de Europa habían logrado desarrollarse, ¿no? Habían logrado pues industrializarse, crecer, pero España, ¿no? A pesar de que habían tenido bastantes colonias en todo el mundo, pues no supieron administrar sus ingresos, no pudieron modernizarse y por otra parte, otra de las razones fue que tenían tantos territorios que no supieron manejarlos muy bien y los fueron perdiendo, ¿no? España vivía en una época de atraso, lo que provocaba crisis económica, ¿no? Se decía que España pues no estaba al nivel en el que estaban los otros países de Europa, pues que ya se habían desarrollado, pero muy bien. Entonces estamos en un periodo de crisis, ¿ya? Crisis económica, social, política y también una crisis moral. Las personas pues están, como se dice, enfadadas, están, como se dice, decaídas, no están motivadas, ¿no? Hay una decadencia moral. Ese es el contexto, el año del desastre nacional, ¿ok? Y justamente en este año surge un grupo de escritores e intelectuales, ¿no? Fue un grupo justamente de jóvenes intelectuales que se agruparon para protestar ante esta situación, para hacer una crítica, para buscar una solución. Pero esto lo van a lograr de qué forma, pues mediante el arte, mediante la intelectualidad, ¿no? Van a realizar estudios, ensayos, van a publicar libros, van a crear análisis de su situación, van a plantear, ¿no? Proyectos para desarrollar eso, ¿ya? Un grupo de jóvenes intelectuales que se agrupan para protestar ante la situación de crisis del año 1898 en España, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes pertenecen a esta agrupación? Los siguientes autores. Tenemos a Miguel de Unamuno, tenemos también a José Martínez Ruiz, conocido por su seudónimo Azorín. Tenemos a Pío Baroja, a Ramón del Valle Inclán, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, ¿no? Estos autores decidieron reunirse para protestar ante esta situación, para hacer un arte que haga una crítica, pero que también busque una solución a este problema. ¿Ok? Ellos se autodenominaron la generación del 98. ¿Ok? Justamente vamos a ver algunos de estos autores, a los más relevantes, y leeremos algunos fragmentos de sus obras. Así que presta mucha atención. Vamos uno por uno. Antes, veamos las características. Dice, ¿qué es lo que ellos buscaron? Redefinir el concepto de España, ¿ya? Redefinir el concepto de España. ¿Cómo buscan esto? Pues van a plantear muchas reformas, ¿ya? Reformas económicas, reformas educativas, reformas agrarias, ¿no? Muchas ideas novedosas que ellos van a plantear para poder redefinir, para poder, como se dice, renovar la nación. ¿Ya? A eso nos referimos aquí. Ojo, pero profesor, ¿cómo hicieron eso con la literatura? Pues en realidad eso no se hizo con literatura exactamente, sino con sus ensayos, con estos textos, ¿ya? Lo hicieron escribiendo, sí, pero no a través de un cuento, un poema, una novela, sino esto básicamente a partir de sus ensayos. Aunque también estas ideas aparecen en algunas novelas. ¿Qué más? Otra de las características importantes es que revaloran el paisaje castellano. Sí, van a exaltar la belleza del paisaje castellano, ¿no? Esto pues como una forma de devolverle a la gente la fe, el cariño por su patria. Este es un contexto en que la gente pues está renegando, no se siente pues ese cariño por su nación. Es como si estuviéramos en el periodo en el que pues Perú perdió la guerra con Chile, ¿no? Todos molestos, incómodos, con muchos sentimientos de recelo, rencor.
ellos buscan justamente revertir eso, revalorando el paisaje castellano, ¿ya? Justamente el paisaje de Castilla va a ser un tema de algunos libros como El Camino de Perfección, ¿no? De Pío Baroja, ¿no? Eh, y Campos de Castilla de Antonio Machado, su libro de poemas. ¿Qué más? Otra característica es que van a revalorar a la literatura nacional, por supuesto. Estos autores van a exaltar, van a, como se dice, a elogiar mucho la obra de algunos poetas como Gonzalo de Berceo, Jorge Manrique y Mariano José de Larra. De la misma forma, pues buscando un nacionalismo, ¿no? Buscando volver a desarrollar este sentimiento en el pueblo y justamente también en ese sentido, hablando de revalorar la literatura, ellos se van a identificar, van a tomar como símbolo algunos personajes como el Quijote de la Mancha o, por ejemplo, como el Cid Campeador, ¿no? Van a ser figuras que ellos van a tocar en algunos de sus libros, ¿no? Que van a revalorar, ¿no? Por ejemplo, Unamuno tiene un libro llamado, por ejemplo, eh, no, perdón, no es Unamuno, sino es Pío Baroja, ¿no? Tiene un libro que se llama, pues, El Camino del Cid, ¿no? En donde recorre justamente estas zonas, ¿no? Estos pasajes por donde recorrió el mío sí, ¿no? Cerca a Castilla. Muy bien. Otra característica es que tienen un estilo sobrio y depurado, un estilo sobrio, sencillo, y que siempre van a meditar sobre la historia de España, siempre van a meditar sobre la esencia española, es decir, ¿qué es lo español, no? ¿A qué hace referencia? ¿Ya? Siempre van a reflexionar sobre eso, sobre su pasado medieval, sobre las tradiciones de los pueblos. Allí van a buscar la esencia de lo español. Se preguntan, ¿qué es ser español, básicamente? Ok, por otra parte tenemos aquí a los autores. El principal, bueno, uno de los principales, ¿no? Es Miguel de Unamuno. Él es el gran filósofo de la generación del 98, ¿ya? Él, además de escribir algunas, pues, novelas, él también escribió muchos ensayos, ¿no? Él es famoso, conocido como el filósofo, porque justamente él estudió filosofía y letras en la Universidad de Madrid, ¿no? Él justamente a partir de ello fue profesor de la cátedra de literatura griega e incluso llegó a ser rector de la Universidad de Salamanca, ¿ya? Unamuno va a ser un renovador de la novela, su novela Niebla. Es una novela muy novedosa porque allí va a introducir algunas innovaciones. Por otra parte, le interesa la integración de España a Europa y la modernidad. Sí, él se preocupa por ello, ¿no? Él quiere que España logre tener el nivel de desarrollo que el resto de Europa. Como él decía, ¿no? Vamos a europeizar a España, ¿no? Ese era el lema. Y justamente por allí daban algunas propuestas, ¿no? El tema de Dios estuvo presente en su obra, sí, también, claro. Y va a estar presente la idea de la angustia existencial por lo pasajero de la vida en algunas de sus obras, por supuesto que sí. ¿Qué obras tenemos de Miguel de Unamuno? Pues las siguientes, ¿no? Uno de sus poemas famosos, El Cristo de Velázquez, en la narrativa, su novela Niebla, ya en el teatro destaca Fedra. Por otra parte, sus ensayos tan famosos como Del sentimiento trágico de la vida, La agonía del cristianismo. Muy bien, aquí tenemos algún fragmento de uno de sus ensayos que se llama Sobre el marasmo actual de España.
El marasmo, pues chicos, es básicamente el letargo, ¿no? Ese periodo de crisis que están detenidos, que no hay desarrollo, eso es marasmo, dice este fragmento del ensayo, ¿no? Es un espectáculo deprimente el del estado mental y moral de nuestra sociedad española, sobre todo si se la estudia en su centro. Es una pobre conciencia colectiva, homogénea y rasa pesa sobre todos nosotros una atmósfera de bochorno debajo de una dura costra de gravedad formal, se extiende una ramplonería comprimida, una enorme trivialidad y vulgachería. La desesperante monotonía achatada de tabuada y de silla es reflejo de la realidad ambiente como lo era el vigoroso simplismo de Calderón. Muy bien. ¿Qué es lo que está describiendo aquí? Un poco la figura, la personalidad de el hombre español, ¿no? Dice que tiene una gravedad formal, es muy formal en su forma de expresarse, en su apariencia, pero por dentro es muy vulgar, dice, ¿no? Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Ahora la figura de Antonio Machado. Este autor es importante porque él destaca como el gran poeta, ¿ya? Figura más importante de la poesía española. Él es el poeta, digamos, de esta generación. La nostalgia es un tema importante dentro de su obra, así como la ciudad de Castilla. En su caso, dice, su poesía no posee trucos literarios y tiene un estilo muy reflexivo e íntimo. Claro, es una poesía muy íntima y reflexiva y que va a mencionar a la ciudad, siempre va a ser muy, va a estar muy presente, ¿no? Por eso ese estilo nostálgico que extraña a su pueblo, que siempre recuerda su zona, su ciudad, ¿no? Muy bien. En poesía, Campos de Castilla. ¿Qué más? Textos didácticos, ¿no? El Juan de Mairena, que es un texto acerca de los diálogos con este profesor, ¿no? Y en teatro, Juan de Mañara es lo que destaca. Bien, sobre este autor tenemos un par de poemas. Este famoso poema, ¿no? 29 de los Proverbios y Cantares, así se llama su libro, que dice, caminante son tus huellas del camino y nada más, caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Un poema muy condensado, con un mensaje muy positivo, ¿no? Sobre la vida, sobre el camino, que significa la vida. Y este poema tan recordado de justamente su libro Campos de Castilla, el poema llamado Retrato, donde justamente la nostalgia está totalmente presente. Leamos el primer fragmento, ¿no? Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla, mi historia, algunos casos que recordar no quiero. ¿Lo ves? Básicamente se está describiendo su origen muy emparentado con Sevilla y con Castilla, como dicen, ¿no? Sus lugares de origen. Y finalmente tenemos a Juan Ramón Jiménez, esta figura trascendental también de la generación del 98, aunque en este caso él no es totalmente del 98 porque está como que entre el 98 y la generación del 27, que es la posterior, ¿ya? En su caso se le llama el padre espiritual de la generación del 28, del 27, que es la generación que viene después, porque él los va a guiar, va a tener relación con ellos. Juan Ramón Jiménez gana el premio Nobel en 1956, dato importante, y además en sus inicios estuvo influenciado por el romanticismo, luego por el modernismo y finalmente por las vanguardias también. ¿Ya? Él va a tener un proceso más complejo
Él siempre buscó, como se dice, la poesía pura y cultivó y popularizó la prosa poética. ¿Ya? Su estilo, claro, es narrativo principalmente, tiene poesía también, pero él en su prosa, ¿no? En sus novelas busca expresar, ¿no? También un sentido poético, ¿no? Darle como que un carácter poético a su prosa. Por eso su estilo es delicado y tierno. Él es autor de obras como La Soledad Sonora, Eternidades, también pues La Sonata de Primavera, ¿no? Y el libro más famoso como es Platero y yo, las aventuras de este joven y su burrito, ¿no? Acá hemos traído un fragmento, leamos un poco de una de las partes de Platero y yo, ¿no? Dice, Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Ese estilo es el de la prosa poética. Mira, coma, coma y coma, ¿no? Coma, coma, punto. En no sé qué cascabeleo ideal. Le da un sentido pues muy poético, ¿no? Ok, vamos, esto lo dejamos, vamos a leer en clase. Antes de cerrar, un par de preguntas. Dice, ¿a quién se le conoce como el gran filósofo de la generación del 98? Ese es básicamente Miguel de Unamuno, muy bien. ¿Quién es la figura más importante de la poesía española contemporánea? Bueno, a partir de aquí diríamos que es este Antonio Machado, ¿no? Autor de Campos de Castilla. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿A quién se le conoce como el padre espiritual de la generación del 27? Es Juan Ramón Jiménez y el nombre de dos obras de Azorín. A ver, chicos, esto vamos a dejarlo para la interacción, ¿ya?